Misericordias nuevas cada mañana. Un llamado a la reflexión en el dolor. El capítulo 3 de Lamentaciones que estudiaremos hoy es un reflejo del profundo sufrimiento y la lucha interna del profeta Jeremías mientras observaba la devastación de Jerusalén. En sus palabras encontramos una mezcla de lamento personal y dolor colectivo. El grito de un pueblo que experimentaba las consecuencias de su desobediencia a Dios. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay una verdad que ilumina el camino. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad nunca falla. Este pasaje se sitúa en un contexto histórico que nos ayuda a comprender la magnitud de los acontecimientos narrados. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, bajo el mandato del rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén, culminando con la destrucción del templo de Salomón, el lugar central de adoración para el pueblo de Israel. Este evento no solo significó una catástrofe política y social, sino también una crisis espiritual profunda para una nación que consideraba a Jerusalén como el lugar donde Dios habitaba entre ellos. El pueblo de Israel había sido llamado a ser un ejemplo para las naciones, un pueblo santo que reflejara el carácter de Dios. Sin embargo, a lo largo de los años se desviaron de su ley, adorando ídolos y estableciendo alianzas con otras naciones en lugar de confiar en la protección divina. Dios, en su misericordia, envió profetas como Jeremías para advertirle y llamarles al arrepentimiento, pero el pueblo rechazó constantemente estos llamados, endureciendo su corazón. Finalmente el juicio llegó. Los babilonios rodearon y aislaron la ciudad durante casi 2 años, lo que provocó hambre, enfermedades y una desesperación creciente entre los habitantes. Cuando finalmente entraron a Jerusalén, no solo destruyeron el templo y las murallas, sino que llevaron a gran parte de la población al exilio en Babilonia. Aquellos que quedaron en la ciudad vivieron en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Jeremías, conocido como el profeta llorón, había advertido durante años que este juicio vendría si el pueblo no se arrepentía. Ahora, mientras contemplaba la desolación, sentía un profundo dolor, no solo por la destrucción física de la ciudad, sino también por el colapso espiritual de un pueblo que había dado la espalda a su Dios. Cada palabra de Jeremías reflejada en estas lamentaciones es un corazón desgarrado que no solo observaba el sufrimiento físico de la ciudad, sino que también percibía el dolor espiritual de una relación rota entre Dios y su pueblo. Jeremías describe su experiencia como la de un hombre afligido bajo el peso de un juicio divino. Se siente rodeado de amarguras, como si Dios mismo lo hubiera abandonado. Sin embargo, hay un momento de quiebre en sus lamentos. Después de expresar su desolación, el profeta detiene su mirada en algo más profundo, el carácter de Dios. Es entonces cuando dice: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Pero, ¿qué son las misericordias de Dios que él se refería? La palabra misericordia significa amor leal, bondad constante y gracia inmerecida. Es el amor de Dios que no depende de nuestras acciones ni de nuestra fidelidad, sino de su propio carácter inmutable. La misericordia de Dios
es su disposición a no tratarnos conforme a lo que merecemos según nuestros pecados, sino a mostrarnos compasión y perdón. Cuando Jeremías declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, está resaltando una verdad profunda. Cada día trae consigo una manifestación fresca de su bondad, aunque no la merezcamos. Esto no significa que su misericordia caduque o se agote al fin del día, sino que su provisión es continua y suficiente por cada circunstancia que enfrentemos. Cada amanecer es una prueba tangible de que Dios no nos ha abandonado, de que su amor permanece firme y de que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. En estas palabras encontramos un poderoso recordatorio. El sufrimiento, por más intenso que sea, no anula el amor de Dios. Al contrario, muchas veces es en medio del dolor donde su misericordia se hace más evidente. Jeremías reconoce que lo que el pueblo experimenta no es el abandono de Dios, sino su disciplina, una expresión de amor que busca restaurar y corregir. Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, pero su objeto no es destruirnos, sino redimirnos. Sus misericordias son nuevas cada mañana, una verdad que nos da esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Cada día es una oportunidad para volver a Él, para recibir su gracia y experimentar su fidelidad. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo enfrentamos el sufrimiento. Muchas veces nuestras perspectivas están limitadas por nuestras emociones o por lo que podemos ver en estos momentos. Sin embargo, Jeremías nos enseña que debemos mirar nuestras circunstancias a través del lente de la verdad de Dios, no de nuestra percepción humana. Esto significa que debemos recordar que Dios es soberano y que su justicia es perfecta y que su amor es inquebrantable. Al enfrentar pruebas, en lugar de preguntarnos ¿por qué nos pasa esto?, debemos preguntarnos: Señor, ¿qué quieres enseñarnos a través de esta situación? El dolor puede ser un maestro si estamos dispuestos a aprender. Jeremías nos muestra que aunque el sufrimiento puede parecer insoportable, siempre hay esperanza cuando confiamos en la fidelidad de Dios. Es importante reconocer también que muchas de las dificultades que enfrentamos son el resultado directo de nuestras propias decisiones. Así como Israel experimentó las consecuencias de su rebeldía, nosotros también enfrentamos los resultados de nuestras elecciones. Pero incluso en esos momentos, Dios nos ofrece su misericordia, llamándonos al arrepentimiento y a la restauración. Ahora bien, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas? ¿Somos como Jeremías capaces de recordar la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento o nos dejamos llevar por la desesperación? Reconocemos que cada nuevo día es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios o permanecemos atrapados en nuestra amargura. Este pasaje nos invita a rendirnos ante la soberanía de Dios, a confiar en su carácter y a permitir que Él use nuestras circunstancias para moldearnos a su imagen. Las pruebas no son un signo de su ausencia, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy viviendo mis pruebas como una oportunidad para acercarme más a Dios? Reconozco que muchas veces mis sufrimientos son el resultado de mis propias decisiones. Confío en que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Estoy dispuesto a pedirle a Dios que me muestre su propósito en medio de las dificultades.
oramos. Señor, en medio de nuestras pruebas y sufrimientos, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios de misericordia y fidelidad. Enséñanos a ver nuestras circunstancias con tus ojos, no con los nuestros, y a entender que todo lo que permites tiene un propósito de bien. Perdónanos cuando endurecemos nuestros corazones o ignoramos tu llamado, y restaura en nosotros un espíritu de obediencia y humildad. Que nuestras vidas reflejen tu amor y que en cada prueba podamos crecer en fe y dependencia de ti. En el nombre de Jesús, amén. Aunque la prueba sea dolorosa, siempre hay esperanza en la fidelidad de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor renovado, su gracia y su poder restaurador. Que estas palabras nos animen a buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que sus planes son siempre para nuestro bien. Que tengas un hermoso y bendecido día.